a través del Instituto de la Judicatura, agradecen su participación en el ciclo de conferencias de derechos humanos. El día de hoy contamos con la participación del magistrado doctor Luis Enrique Osuna Sánchez, quien abordará el tema derechos humanos y la justicia terapéutica. Sean bienvenidos y bienvenidas. Para dar la bienvenida a esta segunda conferencia en el tema de derechos humanos, pedimos amablemente a nuestro director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, nos dirija su mensaje. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí saludándoles. Tenemos un pequeño problema ahí con el audio, pero bueno, espero que lo podamos solucionar ahorita en el camino. Por lo pronto quisiera comentarles que estamos hoy muy contentos de tener de manera virtual y creo que por la calidez y la bonomía del magistrado Osuna, creo que podemos sentir lo más que virtual muy cercano a nosotros y hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante, sobre el tema de los derechos humanos y la justicia terapéutica que por ahí si han escuchado el concepto, bueno, lo hemos relacionado equivocadamente mucho con los tribunales de tratamiento de adicciones cuando son una pequeña parte de un gran tema que es la justicia terapéutica. No quiero quitarle más tiempo al magistrado, por eso es que solamente doy la bienvenida, le doy las gracias por haber aceptado participar con nosotros. La semana pasada tuvimos el gusto de saludarnos en forma personal y de comentar sobre la importancia de estos eventos y de estas pláticas y por lo tanto, como director del Instituto de la Judicatura, me complace mucho recibirle en esta ocasión y darle el uso de la voz para que podamos aprovechar el tiempo lo mejor posible y al final de la conversación, pues tendremos ahí un cierre a este evento. Le doy el uso de la voz a la maestra Antonieta, quien va a presentarnos a nuestro expositor el día de hoy. Por favor, aprovechenlo mucho. Si tienen dudas o preguntas y si por alguna razón no alcanzan a contestarse hoy, háganoslas saber por correo y nosotros sin duda alguna se los mandaremos a nuestro exponente que hoy estamos con un exponente de lujo. Muchas gracias, bienvenido, magistrado Luis Osuna, y es un honor que esté con nosotros acompañándonos en esta tarde. Adelante, continuamos con el orden del día. Muchas gracias, juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Bueno, antes de continuar con la programación de esta conferencia, me voy a permitir dar una semblanza curricular de nuestro invitado esta tarde, el magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y maestro en Derecho Fiscal y Financiero por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa. Realizó estudios de posgrado en el Centro de Investigación de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad La Trobe en Australia y es candidato a doctor por Deakin University en Australia. Asimismo, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en países como Alemania, Australia, España, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, entre otros. Es autor de diversos libros, artículos y otros textos académicos, siendo reconocido por sus contribuciones a la justicia terapéutica y a la humanización del derecho y la justicia. Profesionalmente se ha desempeñado como abogado dictaminador, jefe de departamento y subadministrador en el Servicio de Administración Tributaria. Ha ocupado los cargos de secretario de Acuerdos, Sala Regional Foránea, Sala Regional Metropolitana, Sala Especializada en Juicios en Línea, así como secretario de la Junta de Gobierno y Administración en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En abril de 2015 fue nombrado magistrado del referido tribunal, desempeñando dicho cargo hasta la fecha en distintas entidades federativas de la República Mexicana. Ha sido reconocido como conferencista eminente internacional interdisciplinario por la Escuela Interdisciplinar de Derechos Fundamentales, Preeminencia Justicia. También recibió un reconocimiento internacional por el compromiso personal y trayectoria profesional en el fortalecimiento de la academia, investigación y la integración global entre juristas
y liderazgo en pro de la justicia. Esto por el Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos en Argentina. Asimismo, la Fundación Santiago y Moctezuma de Brasil le otorgó un reconocimiento de mérito como jurista, mientras la Asociación Hilerito Tox en Brasil le extendió un reconocimiento por los servicios relevantes prestados en pro del fortalecimiento e integración de instituciones jurídicas a nivel internacional. Actualmente es integrante del Grupo Asesor Mundial de la Sociedad Internacional de Jurisprudencia Terapéutica, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica y presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Terapéutica. Asimismo, es miembro vitalicio de la Asociación Internacional de Letras Jurídicas, académico numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, miembro honorario de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, miembro de número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Y agradecemos infinitamente que esta tarde se encuentre con nosotros para platicar de un tema tan interesante como es el derecho humano y la justicia terapéutica. Bienvenido, magistrado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, María. Agradezco la presentación. También agradezco, por supuesto, al Instituto de la Judicatura, a la Escuela Judicial de Nuevo León. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Agradezco todo su tiempo para hablar de un tema pues realmente importante, un tema trascendente, un tema de reflexión. Y me comprometo que voy a hacer todo lo posible porque mi presentación sea menos aburrida que la lectura de mi trayectoria profesional. Ok, prometo hacer todo lo posible. Para mí lo más importante siempre, y lo recalco cada vez que tengo la oportunidad de hablar de justicia terapéutica, para mí es sumamente importante generar la reflexión, que entendemos de qué va, a dónde va, por qué hablamos de justicia terapéutica. Yo creo que ese es básicamente uno de los principales retos que tengo en este momento, ¿no? Como magistrado y como promotor de la justicia terapéutica, que todos entendemos de qué se trata la justicia terapéutica. Como bien decía mi querido amigo Demetrio Cadena, ha habido un desarrollo muy importante de la justicia terapéutica en el campo de los tribunales de tratamiento de adicciones, de cortes de drogas, y esto creado cierta confusión de que los pocos que han escuchado el término de justicia terapéutica lo relacionen inmediatamente con esos programas que contemplan medidas alternativas al encarcelamiento para ciertas personas, ¿no? Son programas precisamente que tienen un contenido importante de justicia terapéutica y que buscan con esta vertiente del entendimiento de una justicia mucho más humana e incluyente, pues lograr resultados mucho más eficaces y no solo resultados en el ámbito legal, sino más bien preocupados por aspectos extralegales. Básicamente eso es parte de lo que me interesa mucho platicar el día de hoy. Hay mucho que decir de justicia terapéutica, hay mucho que decir de su relación que tiene con los derechos humanos, entonces me voy a permitir ir un poco rápido. Sé que más de uno de los que me escucha domina perfecto el tema de derechos humanos. Vamos a hacer un repaso, vamos a recordar un poco para luego adentrarnos a la relación que existe entre los derechos humanos y la justicia terapéutica y dejar un espacio, espero que el tiempo me lo permita, para preguntas y respuestas e inquietudes que tengan en la audiencia. Realmente para mí sumamente trascendente que tengamos esta interacción, ¿ok? Sabemos que los derechos humanos son inherentes a la persona. Esta búsqueda de los derechos humanos, esta consolidación precisamente de colocar a la persona humana en el centro del derecho es sumamente importante en la actualidad. Se reconoce la dignidad como un atributo, ¿no?, propio de la condición humana y se relaciona mucho precisamente con la dignidad que debe tener cada uno de los individuos. Debemos empezar a volver a poner al ser humano con todas sus capacidades en el centro de las acciones del Estado y principalmente de la justicia, ¿no? Tenemos diversas denominaciones: derechos humanos, derechos fundamentales. Hoy hablamos siempre de derechos humanos,
Pero sin importar la manera en que nosotros lo denominemos, siempre tenemos que tener muy presente que lo que se aspira a través precisamente de la consolidación de estos derechos es a realizar la dignidad y la autonomía de la persona humana. Como bien dice Víctor de Campos, lo que se busca es insertar al ser humano decorosamente en el marco de la convivencia social y del régimen político, ¿no? Hay derechos porque el hombre, cada hombre y todo hombre tiene una naturaleza en virtud de la cual hay exigencias que provienen del orbe del valor, ¿no? A las cuales se le tiene que dar un reconocimiento y en base a eso construir el futuro de la sociedad, ¿no? Esos derechos no son creados, ¿no?, por la normativa, ¿no? No son creados por la ley, sino más bien vienen a ser reconocidos. Las reglas que constituyen estos derechos humanos deben precisamente dirigirse a atender el bienestar colectivo en el cual se configura como el goce de los derechos de las personas que componen ese colectivo, tienden a su protección y a la de diversos grupos sociales en relación al ejercicio indebido del poder público y asegurar precisamente que se cumpla esa misión que tiene el Estado, ¿no?, que es proteger a los ciudadanos que componen esa sociedad. Por eso hay una relación muy fuerte entre derechos humanos y el derecho administrativo, ¿no? Porque la esfera pública precisamente es aquella que pone atención en los intereses de todos. Su forma más acabada se genera por la constitucionalización de esos intereses, ¿no?, que son precisamente los derechos universales y por eso son fundamentales para la sociedad. Entendido esto de esta manera, pues debemos de saber que el derecho administrativo no solo debe enfocarse, ¿no?, como el derecho del poder, ¿no?, como la mera organización y prestación de servicios públicos, sino que tiene que buscar la prosecución del interés general para que realmente cumpla con su misión. Es decir, el Estado es instrumental para dicho interés. Volvemos a remarcar, el Estado, la composición social debe de volver a poner al ser humano en el centro, debe de responder a las necesidades ciudadanas. Si el Estado no está respondiendo a esa colectividad, no está cumpliendo con su función. Al Estado solamente le interesa el marco jurídico y la repartición o la administración de la ley. No, el Estado debe empezarse a preocupar por nuevas cuestiones y es precisamente en este marco donde la justicia terapéutica nace, como lo voy a comentar más adelante. Todos tenemos el deber de respetar esos derechos inherentes a la personalidad humana. Nadie tiene derecho a actuar de alguna manera que vaya a limitar ese goce, así lo haga de manera individual o lo haga subjetivamente a través de organizaciones sociales, a través inclusive de propias organizaciones gubernamentales. La fuerza expansiva de estos derechos humanos pues ha llevado a cabo a tener una proyección mayor del Estado. El Estado está modificando sus roles, ¿no? Pero como lo comentaba, precisamente esa modificación de roles proviene de una demanda individual y social, ¿ok?, que responde a lo que sucede en un momento histórico determinado, en una idiosincrasia determinada. El ordenamiento jurídico sirve para la vida humana. Si no lo hace, ¿para qué sirve?, ¿no? Por eso interesa el reconocimiento de los derechos de las personas, por eso importa decisivamente, ¿no?, que exista esa efectividad para poder cumplirse con esos derechos correlativos, de tal manera que si no se cumplen esos estándares, el pueblo, la individualidad, la colectividad lo demanda y nace cierta inconformidad, ¿no? En relación al respeto de los derechos humanos, quise traer esta cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice precisamente que los estados parte deben organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, como lo comentaba, es el Estado el que debe de responder a esta custodia
hacia los derechos individuales y colectivos. Ya no basta y sobra con que el Estado tratando de administrar meramente la ley. El estado de bienestar, es aquel que acepta que el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Que necesita el individuo por sí mismo poder afrontar las tensiones normales de la vida para poder trabajar de forma productiva y fructífera y poder o ser capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y esta armonía precisamente se constituye como un derecho, ¿no? El derecho a la salud mental, ¿no? Un Estado que se precie de justo y efectivo debe cuidar el bienestar emocional de sus ciudadanos y de la colectividad. Tiene que tener una política pública, debe promover políticas integrales y multisectoriales que incidan en la calidad de los ciudadanos. Prevención, educación, promoción de la salud. Hoy por hoy tienen una relevancia que antes no tenían. Ha cambiado el papel del Estado. Por supuesto, eh, situaciones como la pandemia vinieron a dibujar nuevas situaciones. La Organización Mundial de la Salud está poniendo atención y impulsando a los estados a preocuparse por cosas que antes no sucedían. Y eso no deja exento a la justicia, ¿no? Cosas que vamos a ver. ¿De dónde vino la justicia terapéutica? ¿Cómo aparece la justicia terapéutica? ¿De qué se trata la justicia terapéutica? La justicia terapéutica nace a finales de los 80 en Estados Unidos. David Weber, Universidad de Arizona, Bruce Winnick, en paz descanse, Universidad de Miami. Ellos están preocupados por el desgaste y la funcionalidad del derecho, específicamente en el área de la salud mental. Ellos se percataron que ciertos usuarios de los sistemas, tanto administrativos como de justicia, cuando transitaban en el mismo, al padecer de alguna discapacidad mental, vivían ciertas asimetrías que no deberían de soportar. En la búsqueda de corregir esas asimetrías, ¿no? Ellos empezaron a plantear modificaciones a la ley, a los procedimientos, a las prácticas, precisamente para lograr un equilibrio específico dirigido a estas personas que tenían discapacidad mental. Cuando ellos vieron que las propuestas de reforma, de lineamientos y modificaciones a prácticas incidían directamente en el bienestar emocional de estas personas, acuñaron este concepto de la justicia terapéutica y dijeron, la ley puede ser usada como un agente terapéutico. La ley y su aplicación juegan un papel terapéutico activo, terapéutico, ¿ok? Sí se relaciona con terapia, pero no necesariamente estamos hablando de una terapia formal. De lo que estamos hablando es de la incidencia que se tiene en el bienestar emocional de las personas para bien o para mal. Así, lo que tenemos y lo que debemos entender por la justicia terapéutica es que se trata de una visión, es una perspectiva amplia, incluyente, humanista, que reconoce precisamente que las leyes y su implementación inciden en el bienestar psicoemocional de los usuarios, directos o indirectos. Nos guste o no nos guste, las leyes, los procedimientos y las prácticas causan efectos negativos o positivos en la salud mental de las personas. Hay dos ámbitos de aplicación: el derecho positivo, normas jurídicas y procedimientos normadas, que el doctor Wexler las denomina diseño terapéutico de la ley, y la aplicación terapéutica de la ley, que es las prácticas y técnicas. Esta división tiene su trascendencia, que ahorita se los voy a comentar. ¿Qué busca la justicia terapéutica? Su principal misión, una justicia más humana, una justicia que vaya más allá de la mera y estricta aplicación de las leyes. La justicia terapéutica busca un derecho más humano, más incluyente, más allá de la aplicación estricta de procedimientos, incorpora, muy importante, desde la multidisciplina, ¿ok? Aquí ya no solo el abogado, el juez, el que yo sé todo. Aquí vamos a acudir al conocimiento de las ciencias de la conducta para tomar decisiones.
de una manera multidisciplinaria, ¿no? Respetamos la cientificidad de las pruebas, respetamos razonamientos probatorios, respetamos el expertise de los demás y nos sentamos hasta cierto punto en igualdad de circunstancias a buscar el mejor camino, la mejor decisión, el mejor procedimiento en todas y cada uno de los procedimientos. Se busca minimizar esos aspectos negativos, aquellos que causan malestar en el bienestar emocional de los individuos, y también realzar, maximizar aquello que está eh, funcionando correctamente en ese bienestar. Así, lo que se hace es incluir, ¿no?, dentro de la toma de decisiones diaria aspectos que usualmente han sido rechazados. No nos corresponde a nosotros. Nosotros solo tenemos que ver lo que dice la ley y la jurisprudencia. Eso es tema de trabajadores sociales, de psicólogos, de criminólogos, no nos corresponde a nosotros. Eso está definitivamente modificándose a nivel internacional. Una definición que he venido usando de justicia terapéutica es una rama del derecho que estudia desde el análisis multidisciplinario las consecuencias positivas y negativas que el derecho positivo, leyes, reglamentos, lineamientos, ordenamientos, así como procedimientos, e igualmente las conductas y prácticas de los operadores del derecho causan en el bienestar emocional de las personas y comunidades. Retomando el tema de derechos humanos, para mí es bien importante que repasemos un poquito de qué se trata o cuál es el margen de acción de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si tenemos o entendemos que la justicia terapéutica precisamente lo que busca es analizar las leyes, los procedimientos y las prácticas de los operadores, ¿no?, en un ambiente que busca proteger el bienestar emocional de las personas, vamos a encontrar diversas herramientas que nos van a apoyar y que nos van a guiar para hacer este enlace. Es decir, una perspectiva de justicia terapéutica protege diversos derechos humanos. Tenemos en la pantalla derechos humanos de igualdad, ¿no? El derecho a la igualdad en sí, el derecho a la no discriminación, los derechos de las personas discapacitadas, los derechos de los adultos mayores, de refugiados, de migrantes, niños, niñas y adolescentes, indígenas, familias, mujeres. Como comentaba desde un principio, la justicia terapéutica es una visión, es una perspectiva, y la justicia terapéutica se sirve de diversas herramientas para lograr sus fines terapéuticos. La justicia terapéutica no vino a descubrir o a crear estas herramientas o estas prácticas o estos procedimientos. Lo que viene más bien es a analizar y a reconocerlas. Vamos reconociendo algo que normalmente no se quiso decir, ¿no? La ley, los procedimientos causan consecuencias que no son necesariamente las que se buscan. Muchas de ellas son indeseadas, pero existen, ¿no? Pero existen. ¿Qué dice la justicia procedimental? Una rama que analiza cuál es la percepción de justicia de una persona que transita a través de un procedimiento jurisdiccional. La justicia procedimental, procedural justice, dicen, si una persona no es tratada durante un procedimiento, jurisdiccional o no, con dignidad, con respeto, si no tiene una voz y esa voz no es validada, su experiencia con la justicia va a ser negativa y por lo tanto no va a aceptar la resolución final, ¿no? Aún y cuando sea positiva. Es decir, tuvo una resolución a favor, pero su experiencia al transitar por el aparato de justicia no le permitió, ¿no?, tener una voz, que la misma fuera tomada en consideración o no sintió que iba a ser tomada en consideración. Si esa persona no fue tratada con dignidad y respeto, aunque le den la razón, su experiencia con la justicia va a ser evaluada de manera negativa. Pero esa evaluación negativa tiene una modificación en su conducta. ¿Ok? Una persona que no es tratada con dignidad y respeto modifica sus conductas. ¿Ok? Y hay conductas que no quieren que suceda el Estado. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, insisto, estos factores extralegales. La justicia terapéutica nació precisamente en un movimiento grande en Estados Unidos, donde el principal
el motor era que los ciudadanos no estaban, y los usuarios de la justicia y los abogados no estaban de acuerdo cómo funcionaba el sistema de justicia, estaban decepcionados, este sistema de justicia es demasiado inhumano, algo está pasando. Y ahí es donde medios alternativos de solución del conflicto agarran fuerzas, donde el derecho preventivo agarra fuerza, donde justicia restaurativa agarra fuerza, donde el derecho colaborativo o la justicia holística, o toda esta serie de movimientos que le llama Susan Daycoff Collaborative no, Comprehensive Love Movement, ¿no? Susan nos dice, todo esto que está aquí tiene dos puntos de coincidencia. Todas estas vertientes, incluyendo mediación, buscan maximizar el bienestar emocional de las personas y se preocupan por factores extralegales que usualmente el derecho tradicional no toma en consideración. Empieza ese movimiento, empieza esa situación. La justicia terapéutica empieza a ver por ese lado humano y como les comentaba, nace en el rubro de salud mental, en personas discapacitadas, pero poco a poco se empieza a expandir por el mundo. La justicia terapéutica en este momento es uno de los movimientos más fuertes a nivel internacional, presente en los 5 continentes, Australia, tenemos en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, Sudáfrica, por supuesto en Iberoamérica, España, México, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, ¿no? Estamos consolidando la justicia terapéutica por todos lados. Ya empezamos a preocuparnos. Por supuesto, las cortes de drogas, los tribunales de adicción están tomando una bandera muy importante en este desarrollo. Preocupados de nueva cuenta por cuestiones que la ley usualmente en la visión tradicional no toma en consideración. México, por cierto, fue de los primeros países en castellanizarlo, el término de therapeutic jurisprudence, ¿no? Y nuestro amigo Jesús Cadena es el primer juez en aplicar los principios de justicia terapéutica en Iberoamérica. Derechos humanos a las libertades, ¿no? ¿No? Derecho a la dignidad, a la libertad de expresión, cultos, derecho a la privacidad, derecho de petición, derecho de propiedad y pensiones, movilidad, prohibición, ¿no? A la desaparición forzosa, la prohibición de la trata de personas. Todos estos derechos humanos también tienen un componente bien importante de custodia a situaciones precisamente que no son necesariamente el ámbito originario, ¿no? De la aplicación tradicional de la ley. Por eso la justicia terapéutica en la búsqueda de la protección de esos derechos humanos, de esas libertades, resulta una visión ampliamente importante. La justicia terapéutica funciona como unas gafas, ¿no? Cuando tú te las pones, empiezas a ver mucho más amplia la estratosfera, decides qué vas a hacer para evitar causar daño innecesario, ¿no? Lo puede hacer un operador de justicia, una situación también que se presenta en temas educativos, en temas de discurso legislativo, en temas de redacción de leyes. Derechos humanos procesales, debido proceso, derecho a la legalidad, acceso a la justicia, derecho a la vida, la prohibición de la justicia, la prohibición de ejecución, la vía sumaria. Cuando no se respetan los derechos humanos procesales, se están causando no solo daños jurídicos, sino que hay un impacto en el bienestar de los usuarios, de sus familias, de las víctimas, de los propios procesados. Hay un desgaste en el propio aparato de justicia que tiene que cuidarse y custodiarse. Hay un desgaste en las comunidades. Hay un desgaste en la percepción de justicia que viven los ciudadanos día a día. No basta y sobra con que nosotros tomamos decisiones solamente dentro del marco de la ley, ¿no? Tenemos que ver mucho más allá de lo evidente, mucho más allá de lo que el derecho tradicional ve. Derechos humanos sociales, educación, derecho al trabajo, derecho humano al agua. Cuando estos derechos humanos sociales no son correctamente administrados, custodiados, vigilados, siempre poniendo atención en lo que sucede con las personas destinatarias de estos derechos, vemos esas limitaciones que la justicia terapéutica perfectamente
puede corregir, porque lo que está buscando es esa visión humana, ¿no? Esa visión trascendente que colinda en la misma latitud que los derechos humanos, ¿no? En este caso tenemos en pantalla también derechos humanos colectivos, derecho a un medio ambiente sano, derechos lingüísticos, salud, derecho al desarrollo, a la alimentación, a la vivienda y a la paz. Todos estos derechos, como nos hemos venido comentando, centran al individuo y a la colectividad en el corazón, ¿no?, del Estado. La justicia terapéutica como visión precisamente busca lo mismo y se sirve de diversas herramientas. Para poder llegar a la aplicación de la justicia terapéutica se requieren o existen dos fases, como he comentado en algunas de mis exposiciones. La primera fase es aquella que se da en lo que les describía yo como el diseño terapéutico de la ley, ¿no? Hay una analogía que usa el doctor David Wessler, vinos y botellas. Él dice, la estructura sólida, que son el derecho positivo, ¿no?, es la estructura, es la botella. Esa botella tiene que ser amable a la justicia terapéutica, tiene que permitir decisiones terapéuticas, eliminar las antiterapéuticas, y existe el líquido, y el líquido son las prácticas, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta distinción, como lo comentaba? Porque en el primer caso, usualmente ocupamos una reforma legal, una modificación a un estatuto, una modificación a un procedimiento que puede tardar mucho más en llegar y que tiene un proceso, dependiendo de cada país o de cada región o de cada jurisdicción, pues diferente, ¿no? Pero la justicia terapéutica no requiere necesariamente que el término esté acuñado en la ley, sino que yo creo que su principal componente es aquel que se relaciona con la actitud que tienen los operadores de justicia, los operadores jurídicos frente a la norma, frente al procedimiento, frente a la práctica legal. Ellos activamente lo que hacen, que debemos hacer, es analizar y evaluar las circunstancias que lo rodean y ver cómo van a afectar el desarrollo emocional de las personas, no solo de destinatarios del acto o procedimiento, sino de todas las personas directas o indirectamente relacionadas, como lo comentaba, la familia, la víctima, la familia de la víctima, la familia del presunto en los casos penales, los ciudadanos, los gobernados, la colectividad, las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Todos están involucrados en el impacto que provocan las decisiones jurisdiccionales y administrativas. Puedo describir este pensamiento jurídico terapéutico como el conjunto de operaciones mentales específicas que se presentan en la mente de quien va a aplicar la ley, quien va a ejecutar la ley, que le va a permitir visualizar, calcular en un escenario de múltiples probabilidades cómo va a ser el despliegue del derecho a la acción. Y con base en ese conocimiento va a tomar decisiones jurídico-terapéuticas, es decir, aquellas que minimizan los efectos negativos y potencializan los positivos en el bienestar emocional de las personas, incluyendo las del propio operador judicial. Es muy importante esto que estoy diciendo y también es muy importante dejarles claro que esta perspectiva, esta visión, de modo alguno pretende ir por encima de la intención del legislador, no es paternalista y no busca hacerlos a un lado, lo que busca es complementar la visión y a la medida que sea posible, ¿no?, realizar esa armonía, ¿no?, entre, como si fuera una especie de principio pro persona ampliado, ¿no?, que yo le llamo esa interpretación jurídico-terapéutica, que además de ver cuál es la mejor decisión que yo voy a tomar, considerando las opciones que la ley me da, la más proteccionista, pero no solo preocupado por el aspecto legal, sino también por el bienestar emocional de las personas, ¿no? Aquí está, criterio hermenéutico que busca privilegiar, optar, seleccionar, favorecer, tutelar y aplicar la norma, procedimiento, práctica que cause menos consecuencias negativas y más positivas en el bienestar de las personas, ¿no? Si existe igual, como se sucede, por ejemplo, el principio proporciona dos diferentes interpretaciones, hay que buscar aquella que favorezca no solo el aspecto legal o las consecuencias positivas legales, sino también
los terapéuticos, ¿no? Siempre y cuando no vaya a trastocar los fines últimos de las normas. ¿Qué pasa si yo veo que una norma me está limitando el potencial terapéutico? Entonces necesito la reforma, ¿no? Hay que trabajar en buscar en que la botella me permita llegar a tomar las decisiones, ¿no? Más terapéuticas posibles, ¿no? El problema que se da, o el problema más grande que nos enfrentamos siempre los que analizamos y estudiamos la justicia terapéutica es determinar qué es terapéutico y qué es antiterapéutico. En ocasiones una ley puede tener un contenido terapéutico para unos usuarios y antiterapéutico para otros. La ley puede tener una porción normativa que sea terapéutica y otra porción negativa que sea antiterapéutico. Entonces, cada caso debe de ser evaluado con, en su individualidad y en sus circunstancias, pero sobre todo, como lo comentaba, nutrida del conocimiento proveniente de las ciencias de la conducta. No es mi corazonada, no es lo que yo creo, no es lo que se me antojó, ¿no? Es sencillamente crear un escenario de capacitación que permita que todos los operadores puedan tomar decisiones terapéuticas. ¿Qué habilidades tienen que tener estos operadores? ¿No? Aquí ya me voy a los temas de las prácticas, ¿no? Donde no necesito yo propiamente una modificación legal. ¿Cómo puedo aplicar justicia terapéutica? Si yo tengo y muestro frente a un usuario una actitud cordial, amable y empática, voy a provocar ciertas reacciones muy distintas a que lo haga yo lo contrario. Acuérdense que decía voz, validación, respeto y dignidad. Si alguien llega a mi oficina y pide hablar con el magistrado, y yo cuando él llega le digo, tiene 5 minutos, le pongo mi reloj de arena, tiene 5 minutos para hablar, dígame lo que quiere. Mientras estoy hablando, yo con molestia, diciéndole que no tengo tiempo, ¿no? Estoy viendo el reloj de arena, estoy viendo mi celular, ¿no? No lo veo a los ojos, no le muestro interés a lo que dicen, creen que va a tener o no consecuencias en esa persona, en su percepción de justicia, en sus decisiones. En cambio, si yo le pongo atención a esa persona, si yo busco generar empatía, si en lugar de hablar un lenguaje muy sofisticado y técnico, hablo eh, eh, con palabras sencillas y claras atendiendo a mi audiencia, si busco un diálogo, un acuerdo, trato a través de preguntas, alentar a que se expresen sus ideas, buscar no colocarme como un juez que critica las posiciones de los usuarios, sino los trato de entender. Explico, parafraseo, ¿no? Ofrezco diversas razones convincentes de por qué una situación es de una manera y no de otra. Hago ejemplos comparativos, ¿no? Y no adopto esa postura de antagonismo, de polémica o de superioridad, ¿no? Frente a los usuarios. Se aplica también, debo decirlo, frente a los subordinados, ¿no? Si yo como magistrado no trato con dignidad y respeto a mi equipo de trabajo, por supuesto que estoy causando circunstancias que no deseamos, ¿no? Y que tienen repercusiones. Hay muchas habilidades terapéuticas. La escucha activa, por supuesto, ¿no? Que tiene diversos componentes. Tenemos que aprender a escuchar a todos los que nos rodean para precisamente lograr mostrar la empatía correspondiente en todas nuestras prácticas legales. Debemos de empezar de aceptar a las personas que no tienen las mismas condiciones que nosotros, que tienen circunstancias muy particulares y nosotros no debemos colocarnos como juez cuando estamos operando nuestra justicia. Debemos delimitar, ¿no? Ese sesgo que nosotros podríamos tener. Debemos de ser amables, debemos de ser cordiales, debemos demostrar competencia, algo que parece menor, pero es importante, ¿no? Cuando un usuario llega llega por su propia cuenta o bien porque así el destino lo marcó a tener futuro, ¿no? Jurídico, económico, personal, ¿no? En las manos de los operadores de justicia y se percata que esa persona no conoce, ¿no? De la ley, no conoce de la jurisprudencia, no conoce de los procedimientos, vamos a crear un efecto indeseado en él. ¿Okay? A decir, a mi oficina han entrado muchas veces, ¿no? Estoy muy preocupado, fíjese que estuve en otra sala de otra jurisdicción y el juez con el que platiqué no tiene ni idea de lo que va a resolver.
y el secretario proyectista menos. Se genera esa ansiedad, se genera esa depresión, se generan muchas consecuencias que el Estado no desea y que disminuye algo de los elementos más importantes para fortalecer la relación entre el ciudadano, el gobernado y el Estado, que es la confianza, ¿no? Los países más civilizados tienen eh, estudios científicos muy importantes donde precisamente hablan de la importancia de tener confianza en el gobierno. Las administraciones tributarias más importantes, las que funcionan a través del cumplimiento voluntario de las obligaciones, por ejemplo, ¿no? Son aquellos donde el ciudadano confía en su gobierno, ¿no? Yo tengo que pagar mis impuestos, tengo mi civismo perfectamente, claro que así tiene que ser, y yo sé que mis gobernantes van a hacer lo mejor posible para administrarlo. Esa confianza en la competencia que se tiene en general entre el ciudadano, las dependencias, los ciudadanos y el gobierno federal, los ciudadanos y la justicia, tiene una importancia magna en la actualidad. Vivimos en tiempos, todos lo conocemos, donde hay un desgaste fuerte, especialmente en México, de la función de nosotros como juzgadores. Tenemos que trabajar en enmendar eso, tenemos que recuperar el papel social que ha caracterizado históricamente a todos los funcionarios de la justicia. Debemos lograr tener, por ello, operadores bien entrenados, bien capacitados, para que clarifiquen las ideas en caso de que alguien no entienda, para que usen la paráfrasis, ¿no? Para que busquen esa empatía a través de actos reflejos, que tengan capacidad de síntesis para que quede bien, que a través de preguntas, a través de interpretación, busquen ese entendimiento con las partes que lo rodean, usuarios directos, usuarios indirectos, que se evite precisamente la confrontación para lograr, ¿no?, este entendimiento que fortalezca ese bienestar emocional de las personas. Las personas van a aceptar con mayor grado cuando se encuentren en un ambiente procedimental sano, ¿no? Un ambiente terapéutico, ¿no? El principio de igualdad exige que las autoridades realicen todas las acciones necesarias, que implica tratos diferenciados para asegurar que los derechos puedan ejercerse plenamente por todas las personas. Por eso hablamos de un sistema de justicia adaptado. Por supuesto, el principio de las láminas de derechos humanos que les comentaba, vimos una serie de grupos vulnerables, adolescentes, adultos mayores, los niños y niñas, indígenas, refugiados, personas que padecen de una discapacidad mental. Todos ellos tienen condiciones particulares que deben ser tomados en consideración. Se deben de considerar las capacidades de cada persona, se debe considerar su edad, su grado de madurez, el nivel de comprensión que tiene. Efectivamente, los grupos vulnerables tienen protocolos de acción. Estos protocolos de acción que ustedes ya conocen son herramientas, porque cuando las aplican, logras consecuencias en el bienestar emocional de las personas positivas. Una sentencia de lectura fácil es una herramienta terapéutica. La aplicación de medios alternativos de solución de conflictos correctamente instituidos sirven a la justicia terapéutica, ¿no? Los vamos a centrar en las necesidades de las partes más que en el derecho. Justicia restaurativa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las víctimas, vamos a poner atención en esto, ¿no? Vamos a buscar que la relación entre los usuarios de la justicia se prolongue y sea sana no solo a corto plazo, sino a mediano plazo, no solo entre el ciudadano y la justicia, sino entre el ciudadano y la contraparte en caso de que exista y sea un tema, pues, de contienda, ¿no? Debe de otorgarse siempre un trato diferenciado, precisamente para lograr hacer un lado, ¿no?, ese impacto que existe en el rigorismo procesal en el que estamos acostumbrados a trabajar, para que los principios de especialidad, de intervención mínima, el famoso corpus juris, nos ayude a crear esa justicia adaptada, ¿no?, que respete el debido proceso y que ayude a tomar medidas correctas y específicas para cada uno de los casos en igualdad de circunstancias. Todo esto que yo comento viene perfectamente enmarcado
con la ya conocida por ustedes reforma constitucional de 2011, que impulsa precisamente y que pone de manifiesto este paradigma de respeto y protección, de garantía y de satisfacción de los derechos humanos. Hay una cita aquí del expresidente de la Corte Interamericana, donde dice: las normas jurídicas del derecho de los derechos humanos deben ser interpretadas y aplicadas teniendo siempre presentes las necesidades apremiantes de protección de las víctimas y reclamando de ese modo la humanización de los postulados del derecho público clásico. Es decir, no vamos a abandonar los principios que hemos formado, pero sí los vamos a ampliar con una visión importante. Si nosotros interpretamos correctamente cómo deben de consolidarse los derechos humanos, vamos a entender que precisamente todo se trata de privilegiar lo terapéutico sobre lo antiterapéutico. Se busca precisamente que, que esa se consolide esa relación entre las normas de derechos humanos y los principios que rigen la justicia terapéutica. En términos de derechos humanos tenemos dos acepciones. Por un lado, instrumentos y mecanismos para controlar la actividad del Estado, pero también por otro lado tenemos que estos derechos humanos son la brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común. Esa brújula de derechos humanos puede ser guiada con esta visión, con esta perspectiva que se preocupa más allá de lo jurídico y que incorpora elementos y visiones, insisto, todas provenientes de la ciencia dura, de la conducta, para que podamos tomar mejores decisiones. Esta brújula puede ser guiada por la visión de la justicia terapéutica. Concluyo mi presentación en el día de hoy señalando que independientemente de las reformas de los procedimientos de la justicia terapéutica, la cual puede ser aplicada a todas las ramas del derecho, sin excepción, ¿no? ¿No? Requiere de una adecuada profesionalización de los operadores de justicia, precisamente para que trabajen con este pensamiento jurídico terapéutica que los ayude a tomar decisiones que contribuyan precisamente a la humanización de la justicia, para lograr una constante reflexión, ¿no? Tiene que haber una educación multidisciplinaria de los intérpretes, de los aplicadores de las normas, de los procedimientos jurídicos, porque solo de esta manera vamos a ser capaces de evaluar, de identificar y de decidir cuál es el camino más terapéutico para cada uno de los casos. La justicia terapéutica, reitero, se está aplicando en diversas ramas con diferentes ingredientes y con diferentes tonalidades, ¿ok? En derecho de la familia, ya estamos hablando de programas de ruptura de pareja, no de familia, estamos aplicando los principios de la justicia terapéutica y esta mortificación por un derecho más humano en seguimientos post sentencia, ¿no? Estamos, especialmente cuando son divorcios conflictivos, donde hay menores de edad, utilizamos el interés superior del menor y sus protocolos y esta custodia precisamente para alentar la protección al bienestar emocional de estas personas, lo estamos aplicando en adultos mayores, estamos abriendo brechas para violencia doméstica, estamos abriendo caminos para acoso escolar o bullying. La justicia terapéutica está trabajando en educación, está creando programas desde las universidades para que los nuevos estudiantes de derecho crezcan en un ambiente menos adversarial y más conscientes de lo que sucede. Las nuevas generaciones definitivamente están mucho más comprometidas con la ética, ¿no? Que las generaciones pasadas. Están buscando este capitalismo sustentable, mucho más mortificados por medio ambiente, mucho más mortificados con la manera en que se alimenta, pero también no excluyen ni mínimamente cómo debe de ser su relación con el Estado de Derecho, con el gobierno y con la justicia. Muchas gracias. Estoy abierto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor magistrado. Si hay alguna duda, algún comentario, nuestro exponente está en la mejor disposición de interactuar con ustedes. Bueno,
Es un tema que pudiera parecer nuevo y lo es si lo comparamos con otras grandes ramas del derecho como la civil, la penal, etcétera. Pero esta es una nueva visión y a nosotros nos importaba y nos importa mucho que sea conocida por toda la gente del Poder Judicial de Nuevo León por varias razones. La primera que comentaba el magistrado es porque realmente no es algo que está aislado, son cosas que se están viendo a lo largo de todo el mundo y que nosotros no podemos llegar al final. Sí, al contrario, tenemos que ser de los primeros y porque hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace algunos años y con esto de manera tal que podemos ser un buen, un buen punto de partida para otros países que están empezando apenas a tomar esos ejemplos. Algo que para mí era muy importante que otras voces vinieran y lo dijeran, y creo que el magistrado lo dijo, y quizás en este punto son en lo que yo quería quizás abundar, que pedirle un poquito al magistrado que abundara, es que se abandonara la idea, ¿sí? De que los jueces vamos a ser psicólogos o vamos a ser médicos o vamos a ser, que eso no es la justicia terapéutica. Porque luego muchas de las veces cuando llegamos con con estas ideas, parecería ser que nosotros nos queremos convertir en eso, o a lo mejor nos hace clic la palabra y creemos porque, como también algo se ha comentado, no se trata de buenas intenciones, no se trata de un juez que quiera hacer las cosas con buena intención porque importa el método, importa el cómo lo hacen. De esto ya hay un cuerpo muy robusto de teoría a nivel internacional con Wexler como su principal exponente, pero el propio magistrado Zuna, Francisca Fariña y otros también ya han ido delineando lo que es el perfil. Y aquí quiero aclararle, magistrado, que no solamente están hoy por hoy gente del Poder Judicial, sino gente de seguridad pública, gente de fiscalías, gente de otros estados del país que están interesados también en decir, bueno, ¿y qué papel tengo yo que hacer? ¿Qué es lo que corresponde? Entonces, básicamente, es esa parte, cómo los actores deben, ver justamente, más que por los procesos a simple vista, sino verlos con un sentido de solucionar los problemas. Y finalmente quisiera, perdón, si no son preguntas, si no son temas que me gustaría que usted nos ayudara, yo sé que tiene tiempo contado, pero brevemente, el tema de que tengamos una distinción entre la justicia terapéutica y otro tipo de justicias como alternativa, como restaurativa, en donde parecería que a veces hay quienes confunden estos conceptos. Entonces, señor magistrado, no sé si usted nos pudiera apoyar con esta parte. Esta es una reflexión y como una inquietud que me gustaría que de su voz lo pudieran escuchar quienes están hoy aquí en la conferencia. Te agradezco mucho, Jesús. Abro primero con un comentario que omití al decir, pues, que son los avances que ha tenido el país en justicia terapéutica siendo referente pues, internacional, ¿no? Empezaría yo diciendo que somos de los primeros países de habla hispana que incorporaron en sus leyes los términos de justicia terapéutica, como por ejemplo lo tenemos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya se menciona el término de justicia terapéutica, tenemos programas. Y manuales expedidos por la Secretaría de Gobernación. Aquí tengo la guía de justicia terapéutica en mis manos. Aquí tengo manual de procedimientos del Estado de Morelos, ¿no? Tenemos hoy por hoy una ley de medios alternativos de solución de conflictos que está pronto y próximamente a publicarse en México, precisamente donde ya se incorpora también el término de justicia terapéutica. ¿Cuál es la distinción? Ahora sí, acudiendo a lo que bueno, mi buen amigo y experto también en justicia terapéutica, Demetrio, comenta, es que, como comentaba, la justicia terapéutica es una visión, y esa visión y esa perspectiva se sirve de diversas herramientas, de diversos procedimientos, de diferentes entendimientos. Por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de que la justicia restaurativa, entendido como aquella que se enfoca en la compensación del daño a las víctimas y poner atención precisamente en estas circunstancias propias, esta es una herramienta terapéutica. Si nosotros nos vamos a la mediación y vemos que están enfocados en las necesidades de las partes, que si esas necesidades, ojo, si esas necesidades también incluyen a las que afectan el bienestar emocional de las personas,
Entonces, la mediación sirve a la justicia terapéutica, logra fines terapéuticos. Si yo aplico un protocolo para juzgar con perspectiva de género de una manera correcta, voy a lograr consecuencias jurídico-terapéuticas adecuadas. Si yo utilizo, o sea, justicia holística de manera adecuada, voy a servir a los fines de la justicia terapéutica. La gran diferencia entre muchas de estas herramientas que tenemos es que la justicia terapéutica en realidad es una visión. La justicia terapéutica no busca prometer resultados, no busca otra cosa que no sea tener un derecho más humano, más incluyente, uno que no se preocupe solamente por la mera administración de la ley. El pensamiento jurídico tradicional descansa demasiado en la aplicación de la ley y así nos están formando y nos insisten que así debe ser. No, no, nosotros tenemos que estar porque la ley dice, ok, vamos a ver qué margen de actuación tenemos que lograr un derecho donde los jueces, donde los operadores de la justicia tengan mayor discrecionalidad de decisión en las pequeñas decisiones y la final, para que puedan incluir todos estos tipos de aspectos. Y sobre todo, como decía también mi querido amigo Jesús, entender que no es que nosotros vamos a suplir, ¿no?, el conocimiento que proviene de dónde, de los peritos, del conocimiento científico. Nosotros solo nos vamos a servir de ese conocimiento. Vamos a empezar a respetar, hay que empezar a respetar a la ciencia, ¿no? En este caso, a la ciencia de la conducta. Hay que empezar a respetar a los expertos. No somos todólogos. No, que nosotros somos el perito de peritos. Nosotros somos toda la prueba científica queda a mi libre arbitrio. Todo eso tiene que abandonarse para que a lo mejor sí tengamos un voto de calidad, para que sí sigamos siendo los directores de la orquesta, pero siempre sentados en una mesa redonda, todos juntos a platicar de manera integral, como sé, muy bien lo sé, que el juez Demetrio Cadena lo ha hecho durante sus audiencias, ¿no? Para lograr de esta manera multidisciplinaria tomar las mejores decisiones, en el caso de él, en beneficio de las personas que han sido eh, beneficiadas por el programa de justicia terapéutica en el Estado de Nuevo León. Realmente hay que empezar solo a pensar así, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer, ¿qué va a pasar con lo que voy a hacer? ¿Puedo hacerlo mejor? ¿Puedo hacerlo de una manera? ¿Puedo interpretar la ley de una manera que yo cuide a un menor? La justicia terapéutica incluso implica modificaciones materiales a las salas de audiencia, ¿no? Se preocupa porque a lo mejor un menor de edad, en un caso determinado, pueda llevar su audiencia mejor a través de un medio telemático en lugar de presencial. Busca eh, evitar que el juez esté ahí arriba regañando a todo el mundo, ¿no? Busca que el juez sea más claro. O sea, la justicia terapéutica tiene infinidad de prácticas que estoy 100% convencido que muchísimos los de que en este momento me estén escuchando ya han aplicado, ya han hecho justicia terapéutica y ustedes lo saben y se sienten satisfechos. A lo mejor no sabían que era justicia terapéutica. Pero cuando termina un caso, cuando alguien sale de su oficina, cuando termina alguna interacción, ustedes tienen ese sentimiento que los ayuda a estar bien. Sin embargo, también les puedo decir que también estoy convencido que en muchísimos casos terminan su día a día, ¿no?, con frustración, ¿no? No, pues, híjole, pero es que es lo que dice la ley. Y pues no me quedó más que aplicarla pues y hasta se van con eso. Por eso nuestro gremio está plagado de depresión, de ansiedad, de alcoholismo, está documentado, ¿eh? No es una crítica al gremio. Realmente el gremio de abogados tiene problemas de salud mental bastante fuertes, ¿no?, que están provocados por esta interacción tan ruda que tenemos y la carga emocional que soportamos, no solo por estar día a día lidiando con conflictos, sino porque absorbemos el conflicto, pero también se nos genera, en ciertos casos, frustración, ¿no? Porque no podemos nosotros decidir lo que se crea más adecuado. No se busca la anarquía, se busca el camino de la justicia terapéutica basada en ciencia. Adelante.
Hay una pregunta más, magistrado, del licenciado José Luis Arrieta. Con gusto. Gracias. Adelante, licenciado. Tiene desactivado el sonido, su micrófono. ¿Sí me escucha, licenciado José Luis Arrieta? ¿Tiene alguna pregunta para el magistrado? Bueno, yo creo que está teniendo problemas con la Ah, comunicación. ujú. Vamos a continuar para darle, ir cerrando mientras la maestra Antonita nos prepara la presentación del reconocimiento para el magistrado. Muchísimas gracias, magistrado. Creo que hay mucho que hablar sobre este tema y incluso ya en detalle. Con cosas muy particulares, pero queríamos empezar, no, este, con esto y qué mejor empezar con usted, que es el presidente además del capítulo México y de la Asociación de Justicia Terapéutica y también vicepresidente a nivel iberoamericano. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto que usted esté con nosotros hoy, que nos haya empezado, que empezamos a clarificar un poco los conceptos y sobre todo esta última parte que usted comentó, ciertamente se ha estudiado que muchas de las ocasiones todo la impotencia que podemos llegar a sentir por no poder resolver los asuntos tiene una explicación. Y qué bueno que esto nos permita voltear a ver hacia otros caminos de cómo podemos impartir justicia desde una perspectiva distinta, que eso es lo más importante, y que con eso colmamos, sin duda alguna, como usted decía, y así quisimos titular la conferencia, es derechos humanos. ¿Sí? Cómo protegemos, cómo la justicia terapéutica protege los derechos humanos. Y sin duda alguna hay muchísimo más de lo que hay que hablar, que sin duda lo invitaremos a usted, a Francisca. Hoy Wester pues se ha retirado ya, después de mucho aporte y de sus grandes aportes a la ciencia, pero creo que ha dejado en usted, en Francisca Fariña y en otras personas, un excelente legado de que nos pueden hablar y explicar para poder justamente eso, salir del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que no lo puedo negar, o sea, no es el origen, al menos en México, del programa de justicia terapéutica, pero como lo comentábamos en la semana pasada en el Congreso Iberoamericano, la tierra está fértil para pensar en otros conceptos y que quede claro, ¿verdad? Y eso me gustó mucho, la idea que usted plantea, es que finalmente no se requiere tener un programa específico, aunque sí es muy bueno que tengamos programas al final del día, porque eso nos permite, pues ir dándole más sentido a todo esto. Todos a día podemos hacerlo. Lo importante es que reflexionemos, como usted bien lo ha dicho, perdón que estoy haciendo cierre, no es una conferencia, estoy recapitulando los puntos que usted, nos dijo para que todos podemos hacerlo buscando siempre maximizar el bienestar de los usuarios de la justicia, sean imputados, sean víctimas, sean demandantes, sean actor, sean demandado, etcétera. Siempre podemos hacer algo que cambie la perspectiva del sistema de justicia en ellos. Y entiendo, y eso es lo que usted nos ha querido transmitir, es que cuando logramos hacer eso, es lo que llamamos terapéutico, eso es lo que llamamos sanador, ¿verdad? Cuando confirmamos ciertas inquietudes o ciertas interpretaciones erróneas del sistema de justicia, pues todo eso es totalmente antiterapéutico. Es exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos buscando por una justicia mucho más humana. Y en ese sentido, usted ha sido un gran expositor, señor magistrado, por lo tanto, el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León le otorga este reconocimiento a usted, señor magistrado Luis Enrique Osuna Sánchez, por su destacada participación en el ciclo de conferencias de derechos humanos con el tema de derechos humanos y justicia terapéutica. Está firmado por un servidor, director general del Instituto de la Judicatura, con fecha del día de hoy. Le agradecemos mucho, señor magistrado. Sabemos y porque me lo ha dicho, por eso lo doy por hecho, que vamos a seguir contando con su colaboración para ayudarnos en temas ya incluso más específicos, pero que nos permitan
necesitan poner el acento en eso. Entonces, a los compañeros, a las compañeras de justicia familiar, de justicia civil, de justicia laboral, entender que también hay algo aquí para ustedes, ¿sí? Que también hay cosas que tenemos que ver, que la justicia no está no está limitada a derecho penal, sino a todo a todo el sistema de justicia, porque toca derechos humanos y transversalmente eso hace que toque a todas las materias. Señor magistrado, Perfecto. ¿algo Muchísimas más? gracias, muy agradecido. Muy bien. Pues muchísimas gracias y a todos y a todas, muchas gracias por estar en esta conferencia esta tarde y bueno, pues sigan al pendiente de lo que hay pronto. Creo que en este mes que ya va a iniciar estarán todas las conferencias que hemos venido teniendo en redes sociales a través de ya concentradas en una sola página de YouTube y ahí ustedes ya podrán tenerlas porque es importante que consideren que todo esto va a ser tema clase que para algunos cursos específicos se va asincrónicamente a ver estos temas y se van a incluir dentro de los temarios guías estas clases, ¿verdad? Las que hemos tenido, esta de hoy y así sucesivamente. Entonces es importante que las vean, que las atiendan y que, bueno, cualquier duda que tengan, las dejen saber, nos las hagan saber para nosotros justamente preparar más expositores con la misma calidad, tratando de igualar la calidad del que hoy está con nosotros. Muchas gracias a todos, buenas tardes, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, magistrado, Hasta un luego, muchas abrazo, gracias a todos, buena tarde. hasta luego.